Permítanme defenderme en libertad. Es lo que les pido, permítanme hacerlo en libertad. Muchas gracias, señor magistrado. Como si se tratara realmente de una cosa menor, de un objeto, de una situación como que porque quiero tiene que hacerse, realmente me causa impotencia. Solamente para indicar lo siguiente, creo que acá estamos confundiendo. No es el Ministerio Público que ha impuesto una medida coercitiva a la señora Chávez Chino, es la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Que a las puertas del Palacio de Justicia de la República había muchos abogados que incluso hicieron, y existe aún, y le doy ese dato al Ministerio Público, un poco anecdótico también, la Asociación de Abogados Ambulantes demuestra que tenía vínculo laboral, vigente hasta cuándo, señor Juez Supremo, hasta el 28 de marzo del 2004. Se demuestra que hay prestación de servicios, hay una remuneración de 2.000 soles, hay una subordinación técnica. Que carece de fuerza probatoria a tenor de las constancias de 1 y 2 de junio del 2023 y no permiten acreditar que tiene fuente de trabajo sostenida, dada la falta de consistencia de las empresas respectivas. No entiendo la lógica fiscal, tal vez porque estaba en dirección al sur y la embajada estaría al sur, como que al sur también está la ciudad de Arequipa, se tendría que haber ido para allá. O sea, es realmente insuficiente. Uno, la venta al por mayor de combustible. Para la venta del combustible necesitamos necesariamente las instalaciones de un grifo. Sin embargo, en ese lugar donde se realizó la constatación del inmueble no existía ninguna instalación de un grifo. Tensa audiencia donde la ex premier Betsy Chávez Chino buscó su cese de su prisión preventiva por 18 meses. Su abogado Raúl Noblecilla manifestó que su patrocinada cuenta con arraigo laboral, pues cuenta con un trabajo donde percibe un sueldo de 2.000 soles mensuales y este vence recién el año 2024. Además que ya entregó el celular de alta gama que pedía la fiscalía y no lo había entregado por el derecho a la privacidad. Y que no hay peligro de fuga u obstaculización por parte de la ex premier Betsy Chávez Chino. Ante ello, la fiscal manifestó que el contrato sujeto a modalidad que tiene la ex premier no es creíble, pues la empresa se dedica a la venta de combustible, pero en la visita de la fiscalía no había ningún grifo. Veamos la audiencia completa de la ex premier Betsy Chávez Chino. Señora Chávez, ¿puede darme su nombre completo y su DNI, por favor? Muchas gracias, señor magistrado. Betsy Chávez Chino. Nuevamente, buenos días con todos los presentes y buenos días ante usted, señor Juez Supremo. Nuestro petitorio es claro. Por justicia y por los nuevos elementos que vamos a presentar, estamos solicitando la cesación de la prisión preventiva contra Betsy Chávez Chino. Señor juez, el amparo es constitucional. Nos amparamos desde luego a la observancia del debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la motivación escrita que se deben y se obligan las resoluciones judiciales y al derecho de defensa. Y al amparo constitucional, al amparo de dos derechos universales, recogidos, por supuesto, por nuestra Carta Magna, que son el derecho a la presunción de la inocencia y el derecho a la libertad, como un derecho conexo, íntimamente ligado al más grande derecho que puede sostener un ser humano, que es el derecho a la vida. Sin libertad no se puede hablar de una vida plena. Señor Juez Supremo, los presupuestos para nuestra solicitud están en el Código Procesal Penal, en el artículo 283. Más que leer el artículo, quisiera a partir de aquí hacer dos preguntas necesarias, que no será esta defensa que finalmente las conteste, sino que con respeto le pido a usted responderlas al momento que resuelva esta causa. La primera pregunta es, ¿cuáles fueron los motivos que determinaron la prisión preventiva en contra de Betsy Chávez Chino?
Y seguidamente a eso nos tenemos que preguntar cuáles son aquellos nuevos elementos de convicción que hacen subsistir o podrían hacer subsistir los motivos que determinaron la prisión preventiva. Señor Juez Supremo, un claro e importantísimo principio sobre la variabilidad, que es por donde un juez puede atender estos nuevos motivos. Cambia un hecho, cambia lo jurídico. Los alcances de esta institución de la prisión preventiva es justamente la posibilidad de variarse, el rebus sic stantibus, en la cual el juzgador debe atender, debe motivar, debe estar celosamente atento. ¿Y por qué? Porque hablamos de derechos fundamentales que han sido recortados supuestamente por una motivación mayor, ¿verdad? Y por eso es que hay distintos, digamos, presupuestos para que una persona sin sentencia, que tiene la presunción de inocencia, ¿verdad?, pueda ser privada de este derecho universal y humano como es la libertad. El Código Penal, como vemos, el señor Juez Supremo, regula aquellos presupuestos para solicitar la cesación de la prisión preventiva, y estos están recogidos en el artículo 283. Cuando se refiere a los nuevos elementos de convicción, alude a fundamentos que van a superar todos, ¿verdad? Todos o algunos de aquellos tres presupuestos previstos con claridad meridiana en el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal. Es decir, señor Juez Supremo, que estos ya no concurren, y por eso nuestro pedido urgente de preferir la libertad antes que una prisión preventiva que no se encuentra justificada. Tenemos, desde luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos en el Perú, en nuestra doctrina, un sinfín de ejemplos en donde el juzgador, con criterio legal y humanista, con clara defensa a los derechos universales, los derechos humanos, siempre va a preferir la libertad, salvo que se hayan agotado todo y absolutamente todo y que no quede un ápice de duda. Es la única forma que un juez o un tribunal puede dictar una medida tan gravosa. Es una medida excepcional, susceptible de ser valorada en las oportunidades que le convenga a la que viene sufriendo el recorte de este derecho humano. Y cuando alguno de esos supuestos, como ocurre en el presente caso, con los nuevos elementos, van a desvirtuar aquella supuesta existencia, en este caso de el peligrosismo procesal, el peligro de fuga y la obstaculización, sobre la actividad probatoria. Señor Juez Supremo, me permito pronunciar aquel principio que todos los que hemos estudiado derecho lo conocemos, el principio iura novit curia. En estos momentos me voy a los hechos, señor Juez Supremo. ¿Y por qué me voy solo a los hechos? Porque es usted quien va a valorar, quien va a pensar y motivar si corresponde o no la libertad del ser humano Betsy Chávez Chino, en cuanto, desde luego, a las argumentaciones de hecho que vamos a hacer por parte de esta defensa. Señor Juez Supremo, ¿cuáles son los antecedentes? Porque es importante marcarnos tal vez en una línea de tiempo. Existe el auto dictado por este mismo
Juzgado Supremo de fecha 26 de abril del 2023. Este juzgado, al analizar los presupuestos de la medida de coerción que solicitó el Ministerio Público en base al artículo 268, concluye que existen graves y fundados elementos de convicción para estimar que sí, que lo vincula o podría vincular el imputado como autor o partícipe del delito, que la sanción a imponerse sea superior, también lo dice que existen. Pero sin embargo, señor juez supremo, este mismo juzgado en el cual hoy ruego justicia por la libertad de mi defendida, en su momento desestimó aquellos argumentos de la Fiscalía en torno a la existencia del peligrosismo procesal respecto a la procesada. Y eso está en los fundamentos 23.2 y 23.10. Al analizar, perdón, señor juez. Ya, a ver, ahora, al analizar el auto de apelación supremo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la resolución de este juzgado que prefirió la libertad antes que la comparecencia, o perdón, que la prisión preventiva, y luego tenemos a un Ministerio Público que apela, en su derecho, por supuesto, ante la Sala Suprema. La Sala Suprema, señor juez supremo, sustenta la revocación del mandato de la comparecencia con restricciones en virtud a una aparente o a la apariencia o a la existencia de algún peligro de fuga y de obstaculización en la investigación. Dice el auto de apelación, en la resolución suprema, que existiría el peligro de fuga en cuanto a la inexistencia del arraigo laboral. Nos habla también la resolución suprema de que habría Betsy Chávez intentado fugar, dirigiéndose posiblemente a la Embajada de México para concretar esta sustracción. Y hay también en esa misma resolución un hecho, que es que Betsy Chávez Chino no habría entregado aún a las autoridades un teléfono móvil de alta gama de características Samsung Galaxy Z Flip. ¿Qué tenemos hasta este momento, señor juez supremo? Tenemos que la existencia del arraigo domiciliario, la existencia del arraigo familiar, la existencia del arraigo familiar y educativo quedó firme. Es decir, la intención del Ministerio Público en que sea amparado por la Sala Suprema no se dio. Por lo tanto, lo que este juzgado supremo decretó, resolvió en su momento, no fue objeto de cambio por el superior jerárquico. Por lo tanto, queda firme, más no aquello que acabo de dilucidar en cuanto al asunto de la entrega del teléfono, el asunto de la supuesta huida a la Embajada de México y también con respecto al arraigo laboral en el extremo de que como Betsy Chávez Chino, al ser abogada o siendo abogada, no cuenta con un estudio jurídico abierto, se tiene que desestimar ese arraigo. La resolución de la Corte Suprema resuelve en la apelación determinando la inexistencia del arraigo laboral por no contar con ese estudio jurídico abierto que hago mención. Y al respecto, que ya fue también objeto del debate en este mismo juzgado supremo,
seguimos con la misma pregunta. Si la labor jurídica se reduce a la titularidad de un bufete de abogados, quienes tengan 20 años de experiencia o de ejercicio profesional y en sus años de prácticas y años más tarde, recordarán que a las puertas del Palacio de Justicia de la República había muchos abogados que incluso hicieron, y existe aún, y le doy ese dato al Ministerio Público, un poco anecdótico también, la Asociación de Abogados Ambulantes. Vale decir, ¿qué quiero decir con esto, señor Juez Supremo? Que es abusivo, desproporcionado, pretender que si un abogado no tiene un estudio constituido, entonces prácticamente con eso nos tiramos por borda el arraigo laboral porque no podría prácticamente ejercer. Una situación totalmente injusta que volvemos a advertir ante este Juzgado Supremo porque, como ya lo digo, ya en su momento se rebatió. La Sala lo ha tomado en cuenta, sí. La Sala lo ha tomado en cuenta, sí. Y también nosotros, en ese extremo, que es uno más sobre el arraigo laboral, vemos a un abogado de Tacna que presenta una declaración jurada que da cuenta de las conversaciones que ha sostenido con nuestra patrocinada para que en su momento pueda juntarse o asociarse en una suerte de tener un estudio jurídico abierto. Pero no significa esto que nosotros tengamos que no solo comprender, sino asumir de que solamente un abogado puede hacer actividad económica o actividad profesional con un estudio abierto. Se desvirtúa igualmente, señor Juez Supremo, el peligro de fuga con las declaraciones juradas legalizadas de este abogado, como le digo, ya están, digamos, en nuestro escrito. Hay nuevos elementos de convicción que desvirtúan la supuesta inexistencia del arraigo laboral. Y aquí le traigo esos nuevos elementos, señor Juez Supremo. Existe el contrato de trabajo sujeto a movilidad por incremento de la actividad con la empresa Logismac Perú EIRL, con RUC 2060 46 8419, de fecha 28 de marzo de 2023, que se encuentra activa ante la SUNAT. Demuestra que tenía vínculo laboral, vigente hasta cuándo, señor Juez Supremo, hasta el 28 de marzo del 2004. Tenemos sendos correos electrónicos que demuestran la comunicación entre el empleador y en este caso la subordinada Betsy Chávez Chino. ¿Qué demostramos? Una actividad laboral permanente, una subordinación técnica. ¿Qué tenemos, señor Juez Supremo? Tenemos una constancia de suspensión perfecta de labores del 20 de agosto del año 2023. Y esto no es que me lo invente, esto está en el portal electrónico SUNAT, que es de dominio público y que la Fiscalía debería haber consultado antes de darse un viaje improductivo a la ciudad de Tacna. ¿Qué demostramos con esto? Que irrefutablemente la sanción laboral es existente entre Betsy Chávez Chino y la empresa Logismac Perú EIRL. Consecuentemente con esto, señor Juez Supremo, se demuestra que hay prestación de servicios, hay una remuneración de 2.000 soles, hay una subordinación técnica. Hablemos ahora sobre la pretendida y negada conducta de dirigirse a la Embajada de México para sustraerse, según la tesis de la Fiscalía, a la acción de la justicia. ¿Qué tenemos ahora que presentar, señor Juez Supremo? La declaración testimonial de Nadia Patricia Contreras Gallardo, testigo por llamado del Ministerio Público, que rindió su declaración en fecha 20 de julio del 2023. ¿Y qué dice Nadia Patricia Contreras Gallardo? Que se encontró a bordo del vehículo oficial el día 7 de diciembre de 2022, el día de los supuestos hechos, conjuntamente con Betsy Betsabe Chávez Chino, cuando se estaban retirando de la presidencia del Consejo de Ministros a las horas aproximadamente 1 de la tarde. Cuando salen de la
presidencia del Consejo de Ministros. El Ministerio Público quiere asumir que se dirigían a la Embajada de México. No, señor. Y en esto queremos ser muy prácticos. No nos oponemos a la geolocalización que ha presentado, o que en su momento presenta como prueba el Ministerio Público, porque queda a conocer esa geolocalización del carro oficial, que llega hasta dónde, llega hasta la rambla de la avenida Brasil Breña. Señor Juez Supremo, la señora Betsy Chávez Chino en esos momentos domiciliaba en Breña, en el Jirón Varela, lo cual estaba prácticamente a cuadras de su domicilio. No entiendo la lógica fiscal, tal vez porque estaba en dirección al sur y la embajada estaría al sur, como que al sur también está la ciudad de Arequipa, se tendría que haber ido para allá. O sea, es realmente insuficiente la forma como intenta el Ministerio Público confundir, y no como si se tratara esto de un objeto cuando se trata de un derecho fundamental. Tenemos que se recibe la llamada del doctor Di Laura Quintana, que es jefe del gabinete del Ministerio de Cultura, quien le indica en ese momento que se dirijan al despacho congresal. Nunca, señor Juez Supremo, se han dirigido a la Embajada de México, ni se pudieron percatar la testigo que llevaban objetos personales, que permita colegir esta idea de huir, de fuga por parte de nuestra defendida. Siguiendo sobre esta pretendida y negada conducta de dirigirse a la Embajada de los Estados Unidos de México para supuestamente huir, sustraerse de la acción de la justicia, tenemos la misma declaración de Rosario Patricia Gatti Vázquez, que también rindió ante la Fiscalía en marzo de este año, quien desempeñaba el cargo de decán. ¿Qué dice Rosario Patricia Gatti Vázquez? Que fue Betsy Chávez Chino quien le solicitó que la dejen en el despacho congresal, y eso está en la respuesta número 10. ¿Qué dice la testigo Rosario Patricia Gatti Vázquez? Que cuando le indicó que Betsy Chávez Chino no quería que la acompañe, fue en un contexto diferente. Fue en un contexto de días anteriores, en los pasillos de la presidencia del Consejo de Ministros, en donde la ministra o exministra Chávez Chino prefería muchas veces, digamos, estar no con mucha gente y le pedía por favor que no la acompañe en ciertos momentos. Pero ¿qué hace malintencionadamente el Ministerio Público? Intentando sorprender, descuartiza la declaración testimonial de Patricia Gatti Vázquez y se va solamente a ciertas preguntas que en vez de causar convicción causan duda. Pero claro, cuando no hay convicción hay que sembrar dudas. Nunca, señor Juez Supremo, se han dirigido a la Embajada de México. Jamás se puede permitir que esto sirva como un fundamento para quitarle un derecho humano a Betsy Chávez Chino. La existencia del peligro de la obstaculización, señor Juez Supremo, el teléfono que tanto reclamaba y reclamó el Ministerio Público y mostraba fotografías de 2 o hasta 3 momentos en donde se le ve a la ex ministra Chávez Chino usando o portando dicho teléfono celular. La negativa de su momento, señor Juez Supremo, de entregar el teléfono, que fue cuestionada desde luego, forma parte de un legítimo derecho, un constitucional derecho de la intimidad. Sin embargo, señor juez, y esto ya también figura el acta, figuran las fotos de la entrega, ya ha sido entregado el dispositivo móvil tanto por el doctor Barrechuela como mi persona, presencialmente. Incluso ayer llegó una providencia 386
que la misma Fiscalía, la misma doctora Mesa Salas, atiende, la que se está dejando constancia que nosotros hemos ido a entregar ese teléfono con la finalidad de coayudar con el desarrollo de las investigaciones. Vale decir, señor juez supremo, que aquel argumento que no había entregado el teléfono celular ya ha sido superado. Y quede constancia también que la no entrega en su momento se debió a este derecho de la intimidad, a este derecho constitucional, que estamos arriesgándolo, que lo estamos arriesgando, pero es que es más importante la libertad, es más justa la libertad, sobre todo cuando no pesa ninguna justificación para que Betsy Chávez Chino siga recluida en un penal. Sobre las características del imputado, que también se deben tener presentes, señor juez supremo. No solamente... Le queda un minuto, doctor, ¿ya? Doctor, si usted me permite 5, le prometo que no me paso de 5. Le doy 5 minutos más. Gracias. No solamente Chávez Chino carece de antecedentes penales, sino que es necesario destacar su conducta para cumplir con los mandatos judiciales. La medida de comparecencia con restricciones dictada a su favor, esto es, el 20 de junio por este despacho, pese a no encontrarse formalmente notificada, no estaba notificada por este despacho, no, sino por la Suprema, donde se le encuentra a Betsy Chávez Chino, se le encuentra en su domicilio, señor juez supremo, a falta de 2 o 2 horas y media de que no notificaban la detención. ¿Qué hizo Chávez Chino? No lo tomemos como gracia porque es una red social, hizo un TikTok para anunciar no solamente a las autoridades, sino a las personas que estaban preocupadas por su suerte, que ella iba a esperar en su domicilio que venga la justicia y la lleve a ese destino injusto, que es la cárcel. Y hay algo importante, doctor Juan Carlos Checle, juez supremo, que se da cuenta incluso lo que siempre ha querido negar el Ministerio Público sobre la dirección, que no es motivo ahora. Pero ¿dónde detienen a Betsy Chávez Chino? En aquella dirección que ha vivido siempre con su familia y que el Ministerio Público ha intentado desesperadamente para confundir, decir que no existía. Tenemos elementos adicionales que aún no es necesario, señor juez supremo. ¿Por qué? Porque no han sido objeto de valoración por la Suprema y han quedado firmes en esa valiente decisión que este juzgado tuvo en su momento, pero tenemos, y usted lo puede ver en el desarrollo de nuestro escrito, elementos adicionales que reafirman la existencia del arraigo domiciliario, del arraigo académico, de esos elementos que usted en su momento dio por válidos, y que no son objeto hoy de discusión, porque como vuelvo a repetir, ya están firmes. Pero doctor, los presento para que se entienda que aquí no se trata de quién confunde más, aquí se trata de valorar la vida y la libertad. Sobre ese arraigo, ahí están los documentos para no extenderme más de tiempo. Está también la condición de ayuda que Betsy Chávez Chino tiene a sus progenitores. Está, como vuelvo a repetir, algo más y nuevo que acompaña o sigue sustentando la correcta decisión de este juzgado. Señor juez supremo, ya por el tiempo, y le agradezco que me haya permitido excederme, solo nos quedaría decir como defensa. ¿Otras alternativas han fracasado? No, no han fracasado otras alternativas. Es una situación de última ratio en donde se van a vulnerar y se van a poner en secuestro 2 derechos fundamentales, universales, como son la presunción de inocencia y también la libertad ligada a la vida, también es cierto. Que se tenga presente, señor juez supremo, que se tenga presente que Betsy Chávez Chino no es un objeto, que la libertad no se recupera porque va condicionada al límite de la vida humana, y que se tenga en cuenta que no existe ningún fundamento o no existirían todos los fundamentos, lo cual puedan obligar seguramente con mucha tristeza a un juez dar una prisión preventiva. Por esos motivos
queremos que usted declare fundado este requerimiento de cesación de prisión preventiva y se ordene la inmediata libertad del ser humano, Betsy Chávez Chino. Gracias, señor juez. Gracias, señor. Doctora Mesa tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo. Gracias, señor juez supremo. En efecto, como ha manifestado el abogado que me antecedió en el uso de la palabra, mediante recurso de apelación 133-2023 de la Corte Suprema del 20 de junio del 2023, la Sala Permanente declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y reformando la resolución número 3 de fecha 26 de abril, estableció y dictó mandato de prisión preventiva contra la imputada Betsy Betsabe Chávez Chino por el plazo de 18 meses. Ahora arguye la defensa, oiga, ha habido un aparente, el análisis realizado por la Sala Suprema ha sido por un aparente, dice, peligro de fuga y obstaculización que habría cometido Betsy Betsabe Chávez Chino. Al respecto, tenemos que decir que la Sala ha precisado en los fundamentos tercero y quinto específicamente cuáles son los hechos que se atribuyen y que se encontraba, no solamente porque existen fundados y graves elementos de convicción que daban cuenta de la comisión del delito, y entonces existe una sospecha grave y fundada, ¿no? Además, también ha precisado que tras el fracaso del golpe, del autogolpe, dispuso, refiriéndose a Chávez Chino, que toda la documentación y equipo que se encontraba en sus oficinas de la PSM fuesen escondidas y entregadas a ella. Y segundo, ocultó también el celular que tenía marca Samsung Galaxy ZFL IP4, que no era el que en ese día había entregado en el Ministerio de Cultura. De suerte que cuando se le pidió el registro, el que registraba su nombre, entregó otro, frustrando conocer el conjunto de llamadas y enlaces telefónicos que podía haber tenido en ese celular personal. Por esa razón, nosotros, este Ministerio Público, solicita ante su despacho supremo que ese pedido de cese de la prisión preventiva, porque no existe nuevos elementos de convicción que deba evaluar su despacho supremo porque se ha modificado la situación existente al momento de la imposición de la prisión preventiva, solicita que se declare infundado dicho pedido en razón de no haberse presentado, como hemos indicado, los nuevos elementos de convicción que demuestren que ya concurren otros motivos a los que determinaron la imposición de la medida coercitiva, en base a los siguientes fundamentos. Y bien lo ha sostenido también el abogado de la defensa, refiriendo que el artículo 383, inciso 3 del Código Procesal Penal, establece que la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición. Al respecto, la casación 391-2011 Piura ha establecido una doctrina jurisprudencial en el fundamento 2.9, en el que se precisa, la cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación, pero en base a la presencia de nuevos elementos que deben ser legítimamente aportados por la parte solicitante, elementos que deben incidir en la modificación de la situación existente, con ello posibilitar su aplicación. Por tanto, si no se actúan nuevos elementos o los que se actuaron no fueron de la fuerza suficiente para aquel propósito, no podrá cesar la prisión preventiva. En el mismo sentido, su despacho supremo en la resolución 3 de fecha 12 de mayo del 2021, en el expediente 205-2018, ha señalado: en buena cuenta, se tiene que la cesación implica la variación de la situación jurídica existente al momento que se impuso la prisión preventiva, más no el reanálisis o reevaluación de los elementos de convicción que las partes procesales presentaron al momento en que el Ministerio Público realizó o requirió inicialmente la medida coercitiva de prisión
preventiva y lo concedió el juzgado de la investigación preparatoria. Finalmente, es oportuno también señalar que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, en el considerando segundo de la resolución 2 de fecha 12 de junio del 2019 en el expediente 1419 ha precisado, como parámetro jurídico general de actuación, no se puede ni debe admitirse nuevos incidentes que se sustenten en los mismos hechos que fueron materia de la resolución anterior o que tuvieran el mismo objeto o finalidad. En ese sentido, la parte final del artículo 103 de la Constitución Política del Estado establece como valor esencial del sistema jurídico que la Constitución no ampara el abuso del derecho. En ese sentido, los argumentos esgrimidos por el abogado, en el sentido de que por un aparente peligro de fuga y obstaculización, en todo caso, en su momento, debieron haber sido utilizados para presentar los recursos que la ley le franquea en caso de haber sido vistos de repente perjudicada su patrocinada con la dación de la resolución por la Sala Penal Permanente. Dicho eso, el Ministerio Público es enfático en precisar que la defensa no ha aportado ningún elemento de convicción que supere alguno o varios de los presupuestos materiales inicialmente presentados y que fueron valorados y que sirvieron de fundamento a la imposición de la medida coercitiva. Así ha precisado la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia respecto a los fundados y graves elementos de convicción en el fundamento tercero, que ya ha quedado expuesto por el señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, que afirmó la concurrencia de del presupuesto de sospecha grave y fundada, el cual no ha cuestionado la encausada Chávez Chino, pues únicamente circunscribió sus agravios al monto de la caución. Es de enfatizar que los hechos materia de la investigación, la intervención de la encausada Chávez Chino como presidenta del Consejo de Ministros está consolidado a nivel de sospecha grave y fundada. Asimismo, respecto de la prognosis de la pena, en el fundamento tercero también ha precisado la Sala Penal Permanente, entre otros. Por ello, la pena probable, aprobable sobradamente supera el mínimo previsto por el artículo 268 literal B del Código Procesal Penal. Y sobre el peligrosismo procesal, en el fundamento quinto hace referencia a lo siguiente. Se tiene primero que tras el fracaso del autogolpe, dispuso que toda documentación y equipo que se encontraba en su oficina en la PCM sea entregado a ella. Y segundo, ocultó el celular que tenía, como ya hemos también referido anteriormente. Ahora bien, teniendo a la vista el escrito de la defensa y los argumentos esgrimidos por la defensa en esta audiencia, debemos indicar que advertimos que lo que pretende es que su despacho supremo reanalice o reevalúe los elementos de convicción que ya fueron objetos de valoración, así como pretende sustentar su solicitud con documentos vinculados a hechos que no fueron materias del recurso de apelación 133-2023. En efecto, la Sala Penal Permanente, en la resolución aludida, emitida el 20 de junio del año en curso, ya lo hemos precisado también, ha referido que carece de fuerza probatoria a tenor de las constancias de 1 y 2 de junio del 2023 y no permiten acreditar que tiene fuente de trabajo sostenida, dada la falta de consistencia de las empresas respectivas, sino que también la encausada recurrente no tiene estudio jurídico abierto con las autorizaciones administrativas correspondientes, de tal manera que acredite que, como trabajo autónomo, el ejercicio efectivo de la profesión de abogada. Entonces, vemos que lo manifestado por el abogado de la defensa tampoco se ajusta a la verdad, porque no solo ha tomado en cuenta la Sala Penal Permanente el hecho que no tenga un estudio jurídico abierto, sino también que las empresas a las que supuestamente presta servicios no tienen fuente de trabajo sostenida. Es decir, que no son creíbles, no tienen físicamente un ambiente donde puedan ejercer el trabajo.
La defensa técnica presenta como nuevos elementos de convicción que desvirtúan la supuesta inexistencia de arraigo laboral el contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad de fecha 28 de marzo del 2023, suscrito por la investigada Chávez Chino y la empresa Logismac Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, el cual es un elemento que ya fue objeto de examen y ahora pretende su reexamen. Asimismo, la defensa adjunta los correos electrónicos cursados entre la investigada Chávez Chino y la empresa Logismac Perú. Sin embargo, estos documentos son de fecha anterior a la fecha del haberse emitido la resolución superior de fecha 20 de junio del 2023 que impone la prisión preventiva. En ese sentido, no estamos ante nuevos elementos de convicción que incidan en lo que inicialmente fue valorado para la imposición de la medida. No son nuevos elementos que acrediten sucesos ocurridos con posterioridad o que hubieran ocurrido algo nuevo que haya cambiado los motivos que determinaron la imposición de esa prisión preventiva. Además, adjunta una constancia de suspensión perfecta de labores y el reporte tributario de la empresa Logismac Perú. Pero estos documentos que no se relacionan con los motivos por los que se desestimaron las documentales que pretendían acreditar el arraigo laboral de la investigada Chávez Chino, con los mismos lo único que pretende es que se revaloren el presunto contrato. Sin embargo, no se trata de nuevos elementos que van a rebatir los motivos que en un comienzo fueron utilizados para imponer la medida. Pues como se ha precisado anteriormente, haciendo referencia a las actas fiscales de constatación, expresamente la Sala Penal Permanente ha señalado, a tenor de las constancias realizadas en fecha 1 y 2 de junio del 2023, no permite acreditar que tiene fuente de trabajo sostenida, dada la falta de consistencia de las empresas respectivas. Lo que la defensa no ha revertido es la falta de consistencia de la presunta empresa empleadora, pues conforme valoró la Sala Penal Permanente, teniendo a la vista los recaudos presentados por el Ministerio Público en su domicilio fiscal, cito en Sama Las Yaras, número sin número, Fundo, Mata Mula, espaldas de bomberos de Sama de Yaras, Sama Tacna, no opera ninguna empresa. Es más, la persona que se ubicó en dicho inmueble responde al nombre de Marlene Quispe Collawari, quien indicó que en ese lugar no existe actividad comercial desde el año 2021 y que solo era un lugar de vivienda. Significa que no había actividad comercial entonces desde el año 2021 y que físicamente no tiene un lugar donde se ejecuten las actividades empresariales que dice tener la empresa Logismac. Al respecto, también debemos de tener en consideración que según lo consignado ante la SUNAT, y eso lo sabe perfectamente el abogado de la defensa porque ha hecho alusión al mismo, los rubros de la empresa indicada son: 1, la venta al por mayor de combustible. Para la venta del combustible necesitamos necesariamente las instalaciones de un grifo. Sin embargo, en ese lugar donde se realizó la constatación del inmueble no existía ninguna instalación de un grifo. Bien, también tiene como otro rubro, dice, las actividades de servicios personales con código 9609, al cual corresponde para saunas, spas, masajes, incluso lectura de cartas. Y nuevamente insistimos, al momento de hacer la constatación fiscal, no se ha evidenciado que en ese local existieran instalaciones de sauna, de spas, de masaje o de algún ambiente de lectura de cartas. Y por el contrario, como ha manifestado la persona quien se encontró en el mismo, ese inmueble era vivienda y no funcionaba ninguna actividad comercial desde el año 2021. Como otro rubro, la empresa a la que hace referencia el abogado de la defensa es que indica que se dedica a la terminación de edificios. Sin embargo, no se encontró ninguna oficina en esa sede.
Por el contrario, se tuvo conocimiento que no registra actividad hace más de 2 años. Por lo tanto, reiteramos, la defensa no ha demostrado que han variado los motivos que determinaron la imposición de la prisión preventiva, pues no ha revertido o desvirtuado la precariedad y la falta de consistencia de la presunta empresa empleadora. Por último, es nuestro deber también informar al Ministerio, al su judicatura, que se ha tomado conocimiento que la empresa Logismac Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, es una empresa cuestionada, conforme se acredita con la información prolada por el diario Comercio en la nota periodística de fecha 11 de agosto del 2023, que hemos presentado ahora con motivo del escrito que se ha dado cuenta al inicio de la audiencia, en el que se dice que haya en el municipio de Sama por corrupción en contratación de servicio y que hemos adjuntado también, en la cual se indica que la municipalidad distrital de Sama Tacna se habría direccionado el alquiler de maquinarias pesadas y en todos los casos factura el gerente de la empresa Logismac Perú, empresa individual de responsabilidad limitada. Con respecto a que la investigada Chávez Chino no cuenta con un estudio jurídico abierto con las autorizaciones administrativas correspondientes, también fue objeto de pronunciamiento por la Sala Penal Permanente en la apelación 133-2023 de fecha 20 de junio de 2023, en la cual ha señalado la encausada recurrente no tiene estudio jurídico abierto con las autorizaciones administrativas correspondientes, de tal manera que acredite como trabajo autónomo el ejercicio efectivo de la profesión de abogado. Lo concreto es entonces que la investigada Chávez Chino no contaba en ese entonces y no cuenta actualmente con un estudio con las autorizaciones respectivas que permitan evidenciar que se dedique al ejercicio de la profesión de manera autónoma o independiente. Dirán, y ha dicho la defensa, oiga, no necesita un estudio jurídico. Muy bien, pero tampoco ha acreditado que preste servicios a las empresas como ya hemos demostrado. De otro lado, la Sala Penal Permanente, en la misma resolución de fecha 20 de junio del año en curso, en el fundamento quinto ha precisado lo siguiente. En el mismo sentido es de resaltar que que tras el fracaso del autogolpe de Estado salió prestamente de Palacio de Gobierno y según la declaración de la testigo Vega Tafura, así lo hizo saber a la edecán de la encausada, confirmada por lo que fluye de reporte de geolocalización que el vehículo oficial de la encausada inicialmente se dirigió a la Embajada de México para luego cambiar de rumbo con dirección a las oficinas del Congreso. Ello revela, que pretendía huir, peligro concreto de fuga, pero no pudo hacerlo por lo sucedido con el expresidente Castillo Terrones, entre otros fundamentos que ha esgrimido. La defensa, como nuevos elementos de convicción con la intención de desvirtuar el acreditado peligro de fuga, presenta la declaración jurada del abogado Carlos Alberto Chamorro Acuña. Nos extraña definitivamente este hecho, porque lo que está pretendiendo acreditar con este documento es que dice existieron conversaciones de Chávez Chino con el abogado Chamorro Acuña para que esta señora pueda incorporarse como socia a su estudio jurídico. Tenemos que preguntarnos, ¿esas conversaciones de qué modo fueron realizadas? ¿Telefónicamente o presencialmente? ¿Habrá venido el señor Chamorro Acuña aquí a Lima, al establecimiento penitenciario, para conversar? No lo ha precisado el abogado. Nuevamente, desnaturalizando y abusando el derecho, pretende que la judicatura reevalúe los elementos de convicción que fueron valorados cuando se impuso la medida de coerción personal a la investigada Chávez Chino. En el extremo del intento de fuga de la investigada Chávez Chino con rumbo a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos para sustraerse de la acción de la justicia, y para ello adjunta las declaraciones de Nadia Patricia Contreras Gallardo y Rosario Patricia Gatti Vázquez. Pero lo que no ha manifestado el abogado de la defensa es que ninguna de ellas ha podido responder a la pregunta que se le formula a dónde se dirigían. Ninguna de ellas pudo responder a dónde se dirigía el vehículo, porque por el contrario,
Nadia Patricia Contreras Gallardo, a quien ha incidido en su alocución el abogado, contestando a la pregunta 9, en su declaración dijo, yo le consulté, se entiende, a Chávez Chino, a dónde nos estábamos dirigiendo y ella no me dio una respuesta, pero yo asumo que era a su domicilio. En ningún extremo de su declaración ha referido que la señora Chávez Chino le hubiese solicitado o se realice el cambio de ruta hacia la Embajada de México, porque no ha comentado en ese sentido, no ha precisado ese detalle. Por el contrario, también respondiendo a la pregunta 33. Le queda un minuto, doctora. Bueno, en todo caso vamos a indicar que, si me permite, igual que el abogado de la defensa, por favor. Ya le sumé. Unos minutos más. Un minuto más. En todo caso, al respecto debemos de indicar que tenemos también la declaración posterior y que hemos presentado ahora también como medio de prueba de Cristian Pedro Martínez Valencia. Y él es el conductor del vehículo, el que ha manifestado que fue por orden de la ex premier Betty Chávez Chino, que abordó el vehículo y ella misma nos dijo que nos dirigiéramos a la Embajada de México. Todo, de otro lado, la defensa adjunta como nuevos elementos de convicción que desvirtúan, dice, lo acreditado de la peligrosidad de obstaculización, la entrega del equipo de celular. Sin embargo, no ha mencionado lo siguiente. Oye, señor, si efectivamente en aquella oportunidad no quiso entregar, ya es obstaculización. Y si ahora ha presentado indicando, sí, este era el celular que yo tenía, está corroborando que en efecto ha obstaculizado la actividad realizada por este Ministerio Público, porque existía un teléfono y sin embargo no lo dio en su oportunidad. Luego también tenemos que indicar que en atención a lo anterior solo las afirmaciones hechas por el abogado pretendiendo hablar de la buena fe que habría desarrollado su patrocinada Chávez Chino, todo eso no es materia de análisis en la prisión preventiva que ha impuesto la Sala Penal Permanente. Pero debemos de tener en consideración que lo que debe ser estimado para el cese de la prisión preventiva son aquellos nuevos elementos de convicción relacionados a las razones de exposición. En tal sentido, doctor, tengo que decir finalmente que no habiendo presentado ni aportado nuevos elementos de convicción, su despacho, reitero, debe de declarar infundada la cesación de la prisión preventiva solicitada por el abogado de la defensa de Chávez Chino. Muchas gracias, señor. Gracias, doctora. Doctor Noblecilla, le voy a dar 7 minutos y eso es todo el tiempo. Doctor, disculpe, voy a tener la palabra, por favor, después. Sí, doctora, al final estamos en el debate, doctora. Ok, gracias. Señor Juez Supremo, me causa, no extrañeza, no me causa extrañeza, me causa realmente impotencia. Cómo el Ministerio Público entiende este pedido de cesación de una prisión preventiva como si se tratara realmente de una cosa menor, de un objeto, de una situación como que porque quiero tiene que hacerse. Realmente me causa impotencia. Pero ¿para qué estoy donde usted, señor Juez Supremo? Estoy donde usted, porque vuelvo a repetir, nosotros estamos hablando de hechos. Por supuesto que tenemos conocimientos legales y penales, pero será usted que en derecho pueda o no amparar lo que para nosotros es justo. Y déjeme decir, amparar lo que en su momento usted, representando este juzgado supremo, tuvo ciertamente la valentía de preferir la libertad de un ser humano a causa de que no se podía tener cerrada la esperanza para poder restringir de este derecho humano. La señora fiscal o señorita fiscal, realmente no entiendo. ¿Qué entiende, perdón, por nuevos elementos? ¿Qué entiende? La señora Betsy Chávez, confirmando la Suprema, le hace merecedora para nosotros injustamente de una prisión en cárcel. Nosotros, que sí viajamos a Tacna, déjeme decirle, señor Juez Supremo, y déjeme decirle que creo que sí fuimos a trabajar,
porque ¿qué conseguimos? Nuevos elementos que condicionan, que colisionan con esa confirmación de que Betsy Chávez Chino tendría que esperar o seguir proceso a costa de su derecho a la libertad. La señora habla del comercio, de la empresa. Reconoce entonces que la empresa existe. Reconoce entonces que la empresa tiene un rubro. Pero dice, porque el comercio ha dicho que están en corrupción. Jesucristo, si nos basáramos en las líneas editoriales de los periódicos, estaríamos todos en cárcel. Y eso lo sabe muy bien la representante del Ministerio Público, y me parece una irresponsabilidad y un despropósito hacer lo que está haciendo. Todos los elementos, señor juez, uno nuevo, que ya no me alcanzó el tiempo, pero acá está, es un libro. No sé si será crítica literaria el Ministerio Público, pero no se trata de criticar el libro, se trata de decir que acá hay un libro hecho por Betsy Chávez Chino, presentado en junio, y que consta, ahí está en el escrito, señor juez supremo, la inscripción en la Biblioteca Nacional del Perú y las boletas de venta que se han ido generando a través de la venta de este oficio también de Betsy Chávez Chino. Señor juez supremo, yo confío, y esto no es para nada una suerte de presión, ni mucho menos, pero yo confío en que se debe preferir la libertad. ¿Por qué? Porque no existen esos elementos, o porque ya con los nuevos que hemos presentado desvirtúan totalmente esa persecución que para mí y para la defensa es inquisidora por parte del Ministerio Público. Así no se crea justicia, así no se persiguen los delitos. Estamos hablando entre seres humanos, y eso debería en verdad tenerlo muy presente la representante del Ministerio Público. Confío, señor juez supremo, en verdad que confío, porque consideramos que hemos presentado aquellos elementos que incluso he puesto más cuando no era necesario sobre los otros elementos que intentó hacer confundir a la Suprema, y la Suprema no le amparó y se los he acompañado, y que se actuaron en sede fiscal. Nuevamente, señor juez supremo, no me queda más que agradecer su tiempo, desde luego también al Ministerio Público, a los presentes, y pedirle que si usted tiene una duda, un ápice de duda, prefiera la libertad antes que la cárcel. Gracias, señor juez. Gracias por la defensa. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra para concluir también. El señor ha usado 6 minutos. Muy bien, gracias, señor juez supremo. Solamente para indicar lo siguiente, creo que acá estamos confundiendo. No es el Ministerio Público que ha impuesto una medida coercitiva a la señora Chávez Chino, es la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Por tanto, y ellos valorando todos los elementos de convicción y que cumpliendo los presupuestos que señala también el Código Penal para la imposición de esa medida. Por tanto, cualquier atribución respecto de él, en todo caso, debió haberlo hecho valer, como hemos dicho anteriormente, mediante la articulación que corresponda o hubiese correspondido en su momento. Esta es la oportunidad en la que él, el abogado de la defensa de Betsy Chávez Chino, ha solicitado el cese de la prisión preventiva. Y aquí, señor, tenemos que revisar y evaluar si efectivamente son nuevos elementos de convicción. Ya hemos indicado, no existe ningún nuevo elemento de convicción. Lo que pretende es la reevaluación de todos los elementos de convicción que se han evaluado al momento de emitir la disposición o establecer la prisión preventiva por la Sala Penal Permanente. Y ya hemos referido también la declaración de la testigo a la que hace alusión el abogado nuevamente. No ha sido en todo caso leída de manera completa. Esa declaración en ningún extremo refiere que nunca se le fue indicado que se condujera el vehículo hacia la Embajada de los Estados Unidos mexicanos. Y por el contrario, como hemos presentado como nueva prueba y la declaración del propio conductor del vehículo, a quien sí se le indicó que debiera de conducir el vehículo a la Embajada
a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos, y eso está corroborado, como bien lo ha dicho también el señor abogado de la defensa, con la geolocalización, porque ahí se ha determinado que no solo llega al parque de las... a la Plaza Bolognesi, y ahí empieza a dar varias vueltas. ¿Por qué? Porque fue confirmado, se entiende que en ese momento tomó conocimiento de lo que sucedía con el señor Castillo Terrones. Bien, respecto de del nuevo documento que ha presentado, respecto del abogado, ya hemos indicado también, no es suficiente las conversaciones porque no ha precisado en qué momento se dieron esas conversaciones para que pueda ser integrar como socia. Además, tampoco ha presentado un acuerdo de la Junta de Socios para que ella pueda ser socia también de ese estudio jurídico. Ahora, con relación a la entrega del celular, eso más bien confirma la posición de este Ministerio Público, que en efecto, y eso ha sido también utilizado en la resolución superior de la Sala Penal Permanente, que efectivamente ese celular nunca fue entregado, pero no solamente fue motivo de la resolución, el análisis respecto de la no entrega de ese celular, sino también lo que se ha retirado toda la información e incluso equipos de cómputo de la PCM por disposición de Chávez Chino para que no pueda ser encontrado ni analizado durante esta investigación. Por tanto, reiteramos nuestra solicitud para que se declare infundado el pedido de cesación de la prisión preventiva solicitado por el abogado de la defensa de Betsabé Chávez Chino. Muchas gracias, señor. Antes de culminar la audiencia, la ex premier también volvió a mencionar sobre el trabajo que tiene, por lo que percibe la suma de 2.000 soles. Además, agregó que es una persona que no llora fácilmente, pero no pudo contenerse ante el juez Juan Carlos Checley y se quebró frente a él. Señora Chávez, le voy a dar 4 o 5 minutos para que... Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Son 12:47 hasta las 12:52. Señor juez, quiero agradecerle el tiempo que me está concediendo y le pido que vuestro despacho pueda valorar cada uno de los elementos que estamos presentando. El derecho a la libertad es casi, bueno, no casi, es igual de importante que el derecho a la vida. Yo no le voy a negar el tiempo duro que es permanecer en prisión, no solamente para mí, sino también para mis padres, de los que yo me hago cargo. Sin embargo, señor juez, en todo momento de la presente investigación he dado muestras concretas de querer apoyar a la investigación y en ningún momento he salido o intentado darme a la fuga como indica el Ministerio Público. La prueba nueva, además, señor juez, es que recuerde usted que la revocatoria de la comparecencia se hace el 20 de junio y el 20 de julio, un mes después, se da la declaración de la última persona que faltaba declarar en el vehículo, que era la licenciada Contreras. Ella en la pregunta 10 indica que en ningún momento nos vamos a la Embajada de México, ni teníamos previsto ir a la Embajada de México, y por el contrario, soy yo quien da la orden para estar en el Congreso de la República. Y dado cuenta, además, señor magistrado, de la geolocalización del GPS del vehículo, del que yo no puedo manipular, yo no puedo hacer absolutamente nada, es PCM, rumbo a mi domicilio y vamos al Congreso de la República. Entonces no puede ser, señor magistrado, que se tome como dato cierto que según el Ministerio Público, como decía mi abogado, si uno se dirige al sur es que se quiere ir a la Antártida. Eso es irrisorio, no es científico. Asimismo, señor magistrado, que se valore también, menciona aquí el contrato de trabajo con los ISMAC. Lo que nosotros estamos colocando son todos los correos electrónicos, obviamente, señor magistrado, antes del 20 de junio, porque entenderá usted y entenderá la señora fiscal que aquí, en el establecimiento penal, yo no tengo acceso a una laptop, yo no tengo acceso a una tablet, a una computadora que me permita trabajar, señor magistrado. No tengo, disculpen, señores, estoy en audiencia. Entonces, quiero que me comprenda y disculpe que lo mencione de esta forma, pero ¿cómo el Ministerio Público pretende, señor magistrado, que yo tenga acceso a una computadora, a una laptop, a internet en un establecimiento penitenciario como para poder seguir trabajando?
Lo único que tengo, señor magistrado, son a lo mucho 10 minutos en un teléfono público. No tengo más tiempo. Entonces, obviamente, la conversación que se hace con el abogado Carlos Chamorro es antes del 20 de junio. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque yo hasta el mes de abril he permanecido en la ciudad de Lima. Es en abril que estoy retornando a mi región, entrando a una maestría en ciencias penales que se ha visto frustrada justamente por la medida que estoy atravesando actualmente de prisión preventiva, que estaba trabajando en la empresa Logismac y como menciona el Ministerio Público, que tenga críticas a la empresa que está operando, porque ella menciona que es el 11 de agosto de este año que sale un artículo en Diario del Comercio. O sea, más bien por el contrario, una persecución a las personas o a las empresas que quieran trabajar conmigo, porque inmediatamente el Ministerio Público y los medios de comunicación van y los investigan. Entonces, si quieren investigarlos, yo no tengo ningún problema, pero que se haga valer que yo tengo un vínculo laboral, que yo tengo mis boletas donde percibía 2.000 soles mensuales. Señor magistrado, el hecho de que no haya tenido un estudio jurídico, pero que haya ya conversado con el señor Chamorro, reitero, antes del 20 de junio, básicamente de manera presencial allá en Tacna, porque el señor no ha venido a este establecimiento penitenciario y pueden dar cuenta, pueden preguntar sobre ello, pero sí me resulta indignante, señor magistrado, que el Ministerio Público trate de seguir privándome de mi libertad. Y no es que le quiera ellos echar la culpa al Poder Judicial, porque ellos dicen, no, bueno, los que resuelven son los jueces, nosotros solamente damos el pedido, pero son ellos los que tergiversan toda la información. Entonces, en ese sentido sí me preocupa. Asimismo, señor magistrado, ¿cuál fue mi reacción? Mire, desde el 7 de diciembre, cuando hablan ellos de mi celular, el celular que yo manejaba, que estaban el chat de Bicentenario, es el celular del Ministerio de Cultura que entrego yo al Ministerio de Cultura, porque todavía no habíamos hecho la transferencia del cargo. Pero además, señor juez, es importante destacar, este año, el día de mi suspensión como congresista, yo estaba con un teléfono, justamente el Z Flip, con una compañera congresista, y eso es lo que sale en todos los medios. Pero, señor magistrado, ese celular no es del año pasado, es de este año. Y obviamente el día que hacen el allanamiento a mi casa, yo ya había manifestado que mi teléfono tenía una avería en la pantalla. Yo no tenía mi teléfono celular, si no se lo hubiera entregado al Ministerio Público. Entonces, pese a todo eso, hemos decidido entregarle el celular que no utilizaba yo el año pasado para los fines concretos de esta investigación y se lo hemos entregado ya al Ministerio Público. Pero incluso teniendo ese gesto, siguen indicando de que estamos ante la obstaculización de la justicia. La verdad que yo no comprendo. Asimismo, el 20 de junio, señor magistrado, cuando se filtra la resolución que revoca la comparecencia, ¿cuál es mi primera actuación? Y mi única actuación es hacer un TikTok, que es una plataforma de red social donde indico que voy a estar en mi domicilio, pasaje Sol de Oro, 1921, Centro Poblado, La Natividad, Tacna, donde el Ministerio Público cuestiona de que yo viva, pero ahí justamente hago mi TikTok, e indico que voy a estar esperando que venga la policía para, como siempre, ponerme a derecho de la justicia. Entonces, señor magistrado, ¿de qué peligro de fuga hablamos? ¿De qué peligro de obstaculización de la justicia? ¿De qué peligro? Curioso tiempo, señora Chávez. Sí, para terminar solamente, señor magistrado, soy una persona, soy una mujer que no llora fácilmente, y menos en una situación como la que estoy viviendo. Han pasado 2 meses, señor magistrado, y no tengo la oportunidad siquiera de poder ver a mi madre, porque toda mi familia es en Tacna. Cruz Roja Internacional ha traído a mi madre. La voy a poder ver después de 2 meses. Permítanme defenderme en libertad. Es lo que les pido. Permítanme hacerlo en libertad. Muchas gracias, señor magistrado. Hasta luego. Gracias, señora. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita el cese de su patrocinada, la señora Chávez Chino, y de la Fiscalía, quien solicita se declare infundado el pedido formulado, así como de la señora Chávez Chino, se va a expedir la resolución que se va a notificar a sus casillas electrónicas en el más breve plazo posible. Siendo las 12:47, se da por concluida la presente orden. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Recordemos que como congresista ganaba 15.600 soles, como premier ganaba 30.000 soles y ahora gana 2.000 soles según lo que mencionó su abogado y la ex premier Betsy Chávez Chino en esta audiencia, donde está buscando el cese de la prisión preventiva por 18 meses en su contra. Somos JF Digital, mi nombre es José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.